la segunda parte de esta mañana de la palabra de Dios. Vamos a hablar de un misterio, pero que es tan claro que para nosotros ya no es misterio, pero el misterio que no entendió ni el más grande religioso de Israel. Un maestro de religión no lo entendió. Eso quiere decir que la religión no explica los misterios. Amén. Vamos a abrir la escritura en San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer del capítulo 1, versos 11, 12 y 13. Aleluya, gloria a Dios. Estamos contentos de haber colmado este amplísimo local. Ya no cabe ni un alfiler. Y no hay alfileres porque no se convierten los alfileres. Vamos a leer que dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, a los que creen en su nombre, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Me interesa la última frase: los cuales no son engendrados, sino de Dios. De Dios. Engendrados de Dios. Repetimos: engendrados de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Todos los engendrados de Dios vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, estamos levantando delante de ti estas peticiones, estas notas. Gloria a tu nombre, para que tú les dé la respuesta adecuada, oportuna. Socorre, Señor, al necesitado, al hambriento, al que tiene necesidad de ti, hambre de ti. En el nombre de Jesús, sana, liberta. Gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando nosotros leemos detenidamente el evangelio más profundo que se escribió, que es el de San Juan, encontramos algunas cosas difíciles de entender, imposibles de entender con la mente natural. Por ejemplo, en el primer capítulo de San Juan encontramos un nuevo Génesis. Allá en el principio Dios hizo al hombre, Adán, lo hizo, y usted sabe la historia con la cual Adán se desenvolvió y cómo terminó. Pero ahora en el Evangelio de San Juan se narra de otra creación, que fue la creación del cuerpo de Cristo para meterlo en el tiempo. O sea, aunque Jesucristo ha existido siempre. ¿Cuántos creen eso? Porque es Dios. Según San Juan 1, es Dios o era Dios. Verso 1. Aunque era y es y será Dios en la eternidad, como eterno, fue metido en el tiempo mediante su cuerpo.
Lo voy a decir de otra manera. Tuvo que nacer, y nació en Belén, el cuerpo de Jesús para poder entrar en el tiempo. Porque no podía meterse su eternidad en el tiempo. ¿Está claro eso? Dios determinó que para redimir al hombre caído había que enviar el sacrificio corporal de sangre, no de espíritu. No podía hacerse un sacrificio de espíritu, sino tenía que hacerse un sacrificio como los sacrificios de los tiempos anteriores a la venida de Cristo, que eran sacrificios literales. Los corderos eran de carne y hueso y tenían que derramar su sangre para expiar, para, en figura, cubrir el pecado del hombre. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Por eso cuando Juan vio al Señor Jesús en el Jordán, dijo: he ahí, he aquí el Cordero que viene a expiar, que viene a quitar los pecados. Era una persona literal. No era una aparición. No era un espíritu eterno presentado ante los hombres solamente como espíritu, sino que Dios le dio cuerpo. Cuerpo que se cansaba, cuerpo que tenía que dormir y descansar, cuerpo que podía golpearse, cuerpo que podía ser lastimado, cuerpo que iba a tener edad. ¿Cómo iba a poder tener edad el Señor si no entraba en el tiempo? ¿Acaso tiene edad nuestra alma? ¿Acaso tiene edad nuestro espíritu? Lo que tiene edad es el cuerpo. ¡Aleluya! Y por eso lo tienen que sacar del tiempo, meterlo en la eternidad, al cuerpo. Pero para que el cuerpo del hombre pudiera ser metido en la eternidad, tenía que venir el Eterno a meterse en el tiempo. Qué misterio, ¿verdad? Qué misterio. Porque no podía morir el que no fuera en el tiempo. ¿Se fija? ¿Cómo podía morir Cristo si no con cuerpo entrando en el tiempo? Se puso al alcance del hombre. Se puso a la distancia suficiente para que el hombre pudiera hablar con él. Se puso a la distancia suficiente para que con sus manos pudiera tocar a los humanos. Pero también se puso a distancia suficiente para que los que lo rechazan lo golpearan. Se puso a distancia suficiente para que el soldado romano le traspasara con su lanza. ¿Cómo lo hubiera podido alcanzar el soldado romano si Cristo no entra en el tiempo? Ahora, claro, ese misterio no lo vamos a entender nunca. Para eso tuvo Cristo que nacer sin ser criatura. Porque iba a ser el primero de los que iban a poner como primicia la realidad de nacer otra vez. Cristo nunca nació,
pero su cuerpo nació. Amén. Y cuando nació su cuerpo, ese cuerpo va a entrar, ya entró a la eternidad y nunca va a dejar de ser el cuerpo. Eso quiere decir que vino para que nosotros nos tomara mortales, con origen, con principio, y nos metiera, y nos va a meter en la eternidad para no desaparecer nunca jamás con cuerpo. Por eso va a resucitar el cuerpo. Por eso tiene que venir a recoger el cuerpo de los que, amándolo a Él y siendo engendrados por Él, están en los cementerios. Él tiene que venir porque se comprometió y dijo: el que muera en mí, aunque esté muerto, yo le resucitaré. ¡Aleluya! Yo le resucitaré en el día postrero. O sea que va a venir ¿a qué? A darle vida al cuerpo, porque ese cuerpo lo va a meter en la eternidad. ¡Gloria a Dios! Muy bien. Misterio. Por eso fue que cuando el Señor le habló a Nicodemo: os es necesario nacer otra vez. ¿Qué pasó? Dijo Nicodemo. ¿Nacer otra vez, Señor? ¿Volver a empezar? Sí, volver a empezar. No reencarnar, porque el que muere en la carne, y si volviera a nacer de la carne, carne sería. De nada le serviría. Pero el que nace de nuevo, nace por engendramiento del Espíritu. Eso quiere decir que nacer de nuevo es volver a empezar, pero volver a empezar con lo que somos, con lo que tenemos, mediante el engendramiento espiritual. Eso no lo entendió Nicodemo. Nicodemo pensó que era cuestión nada más de tener una buena religión. La samaritana creyó que era nada más de platicar con el Mesías. Y tantos que están engañados creen que así es. Ya fui, ya platiqué con él, ya le hablé y estoy en paz. Pero ¿estará él en paz con usted? ¿Será que nada más nosotros nos vamos a acercar a la divinidad sin ser engendrados? Por eso quiero hablarle de eso esta mañana. El Señor, cuando entró en el tiempo, vino vistiendo vestimenta judía. Vino como siervo. Él no vino como romano, no vino como guatemalteco, no vino como de Asia, vino como judío. ¿Y por qué? Porque había escogido Dios a Israel para que de él naciera el Mesías que promulgaría el mensaje a toda raza, para que luego dejara de ser de una raza y se convirtiera en el Jesucristo eterno sin nacionalidad. Por eso nuestro Señor ahora ni es judío, ni es griego, ni es nada, es el Señor de todo. Aleluya. Amén, hermano. Pero para cumplir la primera parte de su tarea, vino a lo suyo. Lo leemos. Leamos bien el verso 11. No dice que vino a los suyos, sino a lo suyo. O sea, en singular. O sea, vino a lo que él creó. Porque todas las cosas por él fueron hechas. Entonces vino a lo suyo. Él no vino, hermano, a meterse en un mundo que era ajeno. Él no vino a hablar con los hombres ajenos. Él vino a lo que él creó. Aquí en el mismo capítulo lo dice,
en el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas. De tal manera que él venía a su casa. Por eso es que cuando los judíos lo rechazaron, no les dijo ya, mire qué rechazamiento el que hace el Señor ahí. No les dice, mi casa será dejada desierta, sino que les dice, vuestra casa. Ahora ya no era la de él, los había rechazado. Él vino a lo suyo, pero como dijeron que no, le dijeron que no, entonces le dijo, bueno, entonces vuestra casa, que ya no es mía, será dejada desierta. Fíjense, tremendo que el Señor se vaya, hermano, se quite de ahí. Pues vino a lo suyo, y los suyos, ahora sí es en plural, y los suyos, ¿lo está leyendo en el 11? Los suyos no le recibieron. Entonces tenía dos cosas suyas: el mundo e Israel. ¿Se da cuenta? Vino a lo suyo, pero los suyos, Israel, no lo recibieron. Qué tremendo. De uno habla de la creación, diríamos la creación total, y de lo otro habla de lo que él escogió para nacer, sus hermanos de raza. Pero resulta que sus hermanos de raza no lo recibieron. Mire, por eso es que el Señor tuvo que decir después, nadie es profeta en su tierra. Por eso tuvo que decir después, los enemigos serán primero los de casa. Yo diría que quizás los que menos creen en uno son los de uno, porque lo vieron a uno crecer con todas sus cualidades y defectos. No, decían los judíos, si él creció conmigo en el barrio y no crecimos juntos, pues. Y como crecieron con él, eso les fue lazo. Les fue lazo porque ellos pensaban que era demasiado humano y no podía ser divino. Por eso es que hay que conocer a Jesucristo, y eso solo por engendramiento. Hay que conocerlo por espíritu. Por eso, hermano, es que Juan el Bautista dice, yo no lo conocía, pero el que me envió, verso 33 del capítulo 1 de San Juan, yo no le conocía, es decir, a Cristo, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre, él me dijo, aquel sobre el cual veas que desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, ese es. Esto quiere decir que a Jesucristo lo tenemos que conocer a la manera que lo conoció Juan, por señalamiento del Espíritu, si no nunca lo vamos a conocer. Gloria a Dios. Nadie va a conocer a Cristo si el Espíritu del Padre no se lo muestra. Por eso hay mucho religioso, por eso hay mucho cristiano con la mente nada más, porque no les ha presentado el Espíritu del Padre al Hijo. Y lo quieren aprender en los libros, y lo quieren aprender porque se les pegue por llegar a la iglesia, y lo quieren aprender por estudio, y lo quieren aprender por la razón, y nunca van a entender a Jesucristo por la razón, porque a Cristo se le entiende por espíritu. Nada más, nada más. O sea que el que el Padre no se lo presenta, no lo va a conocer. El Evangelio es revelación, por eso usted levante su mano y dele gracias a Dios que se lo revelaron ya. Dele gracias a Dios que se lo revelaron. Yo le doy gracias a Dios porque me lo reveló. Sí, Señor. Y me lo reveló antes de que me hiciera polvo. Y antes de que el polvo volviera al polvo. A tiempo. Aleluya. Ahora aquí dice, hermano, que entonces el Señor dispuso que se iba a hacer una operación nueva. Habiendo venido ya al mundo,
el Cristo sacrificial, el que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está pensando en el Calvario, está pensando en su crucifixión, está pensando en su muerte. Pero luego también después dice, y ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahí no está pensando ya en el que muere en la cruz. Ahí está pensando Juan en el que da vida abundante a los que engendra. Glorifique a Dios, hermanos. Ahora tiene usted las cataratas de agua viva para que las disponga. Aleluya. Sigamos viendo aquí en detalle. Hay dos clases de nacimiento. Nacimiento, no nacimientos. Dos clases de maneras de nacer. La primera, nacer al mundo, nacer a la vida, nacer por engendramiento de sangre y carne. Esa potestad, esa facultad le fue dejada al hombre. Sí. El hombre va y engendra. Mire qué potestad dejó Dios. El hombre va y engendra. Y nacen los que engendran. Y nacen a esta vida. Esa es la manera de venir al mundo, ¿verdad? Pero dice el Señor que hay otra manera de nacer, que esa no se la dejó a ningún hombre. Gloria a Dios. Por eso ningún hombre puede hacer que otro nazca de nuevo. Por eso ningún predicador puede hacer que alguien nazca de nuevo. Porque el que hace que nazcan de nuevo es Dios. Porque Él es el que engendra. Él engendra. ¿Y cómo puede alguien creer que cuando Él se salva es por su cuenta y por su gusto? ¿Acaso el Hijo pide que lo engendren? Si hay hijos engendrados que se dan cuenta después de ser engendrados que no querían que los engendraran. Lo que estamos dejando sentado es que nacer de nuevo es absoluta potestad de Dios. Dios lo determina, Dios lo decreta y lo hace. Y por eso te va a traer de donde estés. Si estás en la cantina, dejas la botella a la mitad y te trae. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si estás en el pecado, te deja a medio pecar. Y te trae, aleluya, porque te va a engendrar. Yo le doy gracias a Dios que el engendramiento espiritual sea de parte de Dios y no del hombre. Porque muchos de nosotros no estaríamos en la vida, en la tierra, porque nadie nos querría engendrar. Solo el misericordioso Dios. Gloria a su nombre. Ahora bien, dice Dios que la manera de engendrarnos es creyendo en su Hijo. Todos los que le recibieron, a los que creen, a esos les da la potestad, la autoridad, el regalo de ser engendrados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué ventajas tiene ser engendrado de Dios? Pues sencillamente tiene la ventaja que ahora, con el tiempo y en la eternidad, vamos a ser como el que nos engendró. Solo esa ventaja.
Porque cuando venimos a esta tierra y somos engendrados por nuestro Padre, pues la ventaja que tenemos, o puede ser desventaja, es que nos vamos a parecer a papá. Porque el que es engendrado del Padre se parece al Padre. Por eso Adán engendró hijos a su semejanza. No dice a la semejanza de Dios. Porque él había caído. Y ya caído, engendró hijos caídos. Y ahora viene el Señor y se encuentra con un mundo lleno de hijos caídos. Fíjense. Entonces dice, voy a mandar a mi hijo para engendrar otros hijos que no son caídos. ¡Aleluya! Y toma de todos los muertos espirituales. De ahí toma para darles nuevo nacimiento. Los deja iguales en cuanto al cuerpo, mientras estén en el tiempo. Pero no los deja iguales en el espíritu, porque les da vida. Ahora ya tenemos vida, y quizás diga alguien, bueno, pero también caminan igual y comen igual los que no tienen vida espiritual que nosotros, los que tenemos vida espiritual. Bueno, convengamos que mientras estamos en el tiempo, no se distingue mucho eso por fuera. Digámoslo, convengámoslo pues. Pero ¿qué va a pasar cuando nos resuciten? Que ahí se va a ver la diferencia entre el que es engendrado y el que no es engendrado. ¡Aleluya! El que es engendrado va a la vida eterna. El que es engendrado va a la semejanza del Hijo de Dios. Y el que no fue engendrado, ¡ay! Hay una buena diferencia. ¿Es una pequeña diferencia o grande diferencia? Por eso vale la pena que, aunque hoy no se ve mucho la diferencia, vale la pena servir por amor y por gratitud a aquel que nos engendró de pura gracia. De pura gracia. ¿Acaso el borracho le pidió que lo engendrara? ¿Acaso el religioso le pidió que le engendrara? ¿Acaso usted le pidió que le engendrara? ¿Acaso usted entendía que era eso? Usted lo entendió cuando ya lo habían engendrado. Como el hijo que empieza a tener razón y después se da cuenta y dice, ¿y cuándo hicieron esta casa? Pues antes de que lo engendraran, ¿verdad? Y dice, él cree que la casa como que apareció. Dice, ¿y quién me tiene aquí? Un día me dijo mi chiquita, que siempre la veo chiquitita, me dice, papá, ¿y quién me tiene aquí? Fíjese, y me puso a pensar. Dije yo, bueno, yo sé que cuando se hizo la casa y cuando yo me casé, y todo, ella no sabe, o no sabía. Ella creía que había aparecido ahí. O sea que el hijo se da cuenta de lo complicado de los asuntos cuando ya nació. Pero ¿quién hizo lo complicado cuando usted no había nacido? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo enamoró? ¿Quién lo inspiró? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo trajo? ¿Quién? Jesucristo. Aleluya. Y por eso vino. Gloria a Dios. Por eso vino. Porque Él no viene a condenar. Si viniera a condenar, se hubiera quedado en vigencia la ley, los 10 mandamientos. No viene y los 10 mandamientos te matan. No viene y Dios te dice detrás de los 10 mandamientos, ¿los cumpliste? No, condenado. Pero como Él vino, aleluya, como Él vino, y cuando Dios Padre le preguntó al que se hizo responsable de la nueva creación, le dijo, ¿cumpliste la ley?
sí, en el Calvario. Cumplí la ley, los 10 mandamientos. Cristo cumplió los 10 mandamientos. Es el único que los ha cumplido. O sea, que estaba en paz con Dios cuando subió al Calvario. Y resulta que el que los cumplió, lo castigan. ¿Pero por qué lo castigaron? Lo castigaron por los que no podíamos cumplir. Por eso dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que el castigo sobre Cristo fue como que nosotros hubiésemos sido castigados. Los que merecíamos el castigo no fuimos castigados, los que merecíamos la muerte no fuimos muertos. El que no la merecía murió y el que no la merecía fue castigado, porque se constituyó en el sustituto para expiar nuestro pecado. Por eso no hay juicio para los que están en Cristo, ninguna condenación. ¡Aleluya! ¿Por qué no hay condenación para los que estamos en Cristo? Porque ya la condenación cayó en la cruz del Calvario sobre el sustituto. Van a matar a alguien y alguien lo sustituye. El que murió, pues murió. Y el sustituido queda libre. Si no, no hubo sustitución. ¿Qué tal que le dijeran al que van a fusilar, mire, no tiene alguien que lo sustituya y consigue uno? Vamos a suponer que consiga alguno. Y lo lleva. Muy bien, póngase ahí, blan, lo fusilan. Y luego le dicen, ahora usted, porque usted fue el culpable. ¿Verdad que no? Si consiguió sustituto y ya allá está pagado, él ya se puede ir libre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe usted cuándo va a caer la ira de Dios? La ira de Dios va a caer cuando todos los que no tienen sustituto estén ante el trono del juicio. Y cuando en la tribulación la ira de Dios se descargue contra los que rechazaron la gracia. De tal manera que si Cristo es sustituto, y yo creo con todo mi corazón que es sustituto completo. ¿Cuántos lo creen así? No 3/4 ni 99%, 99.99. No. Él es sustituto completo. Y si es sustituto completo, ninguna ira de Dios me va a caer. Hermano, pero fíjese que a veces el Señor lo golpea a uno. Y fíjese que a veces, un momentito, yo no te estoy hablando que no te van a corregir. Yo te estoy hablando que no te van a condenar. Pero para no condenarte te tienen que corregir. Muchos dolores que tenemos es culpa de nosotros. Y los que no son culpa nuestra, son culpas de otros. O sea que nosotros nos metemos en enredos. Póngase usted, hermano, por muy cristiano que sea, bueno, ya no mostraría ser muy cristiano. Póngase a molestar a una persona iracunda. Insítelo, hasta que al fin va a haber un revolcón ahí, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y va a salir seguramente usted, si no está muy adecuado, va a salir con los 2 ojos morados. Pero un hijo de Dios no puede tener los ojos morados, ¿cómo no? Por meterse en lo que no debe. Pero ese no es el castigo de Dios, hermano. Esa no es la ira de Dios. Esa es la ira del prójimo. La ira de Dios es para el que no está debajo del propiciatorio donde el sustituto fue puesto. Es exactamente como un pararrayo. Si hay pararrayos, pues el rayo no le cae a usted. Ahora, si le cae a usted, no hay pararrayo. O hay pararrayo malo. Hay gente que cree, hermana y hermano, que ya está en Cristo y realmente no ha entendido las cosas. Tenemos que entender que ni en Cristo Jesús
ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, ni los ritos, ni las ceremonias, ni los cumplimientos, ni los incumplimientos, nada cambia nada respecto a salvación. En Cristo no vale ni una cosa ni la otra, sino la nueva criatura. Eso quiere decir, vale que haya sido engendrado. Bueno, dilucidemos al fin qué es eso. Nicodemo, que era el que estaba ahí oyendo estas cosas, le dice: Señor, mírame, yo estoy viejo, tengo que volver a hacerme chiquito, Señor. Tengo que volver a jugar con carritos y con avioncitos. Y el Señor le dijo: Nicodemo, yo no te estoy hablando de volver a nacer a la carne. Yo no te estoy hablando de un proceso imposible e innecesario. Yo te estoy hablando, Nicodemo, de que tu espíritu, aunque tiene religión, está muerto. Te lo tienen que vivificar, le tienen que dar vida. ¿Y cómo se puede hacer eso?, le dijo. Entendió al fin el pobre maestro de Israel, como era Nicodemo, y le dice: ¿y cómo puede ser eso, Señor? Y le dice el Señor, contestándole: puede ser así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y qué es eso? Se acordó, porque era maestro de religión. Entonces esa enseñanza de Moisés levantando la serpiente en el desierto ya se la sabía de memoria, ya se las había enseñado a sus alumnos, porque era judaísmo puro. Cuando el Señor tuvo que levantar en un asta por medio de Moisés una serpiente en el desierto, ¿se recuerda? Pues el Señor lo que le contestó cuando le preguntó a Nicodemo: ¿cómo se puede hacer eso? El Señor le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces vale la pena que miremos cómo levantó la serpiente en el desierto y para qué, y vamos a saber cómo nacer de nuevo. Se estaban muriendo en el desierto los israelitas mordidos por las serpientes venenosas del desierto. Dios había ordenado una plaga de serpientes. Su pueblo estaba en desobediencia. Entonces las serpientes mordían, y todo el mordido, ¿y quién no estaba mordido?, estaba condenado a muerte. Solo había que esperar el efecto del veneno de la serpiente. Y cuando ellos clamaron: quita la serpiente, Señor, no. Por esa razón es que no suprime Dios ni los demonios ni al diablo, porque de la misma manera nos suprimió las serpientes en el desierto. Para Dios era fácil suprimirlas. Para Dios era sencillo suprimirlas. Hubiera dicho: desaparezcan, y ahí mismo se desaparece la serpiente. Pero no las quitó. No las quitó. ¿Cómo puso el remedio? Levanten una serpiente de metal. De la misma manera que Cristo fue levantado en la cruz. Mire. Y luego, ¿por qué serpiente? Porque la serpiente también tipifica el pecado. Entonces, la serpiente de metal tipifica que en la cruz no estaban crucificando sino el pecado de nosotros. Y luego dijo: ¿hay muchos mordidos con serpientes? ¿Cómo no todos están mordidos? Grandes, pequeños, ancianos, mujeres. Muy bien. Moisés, diles que el que mire al remedio del asta, a lo que fue levantado, sanará, vivirá. Pero el que no mire, morirá envenenado y destruido. Y saquen pregón. Mire qué figura del evangelio, hermano. ¿Quién en el mundo no está mordido de serpiente? ¿Quién en el mundo no tiene pecado? Vamos a ver. Y entonces nos ha mandado con pregón: ¡ay! Alguien que fue levantado en la cruz del Calvario. Allá está en la cruz Cristo, Jesucristo. Ahí está el mensaje.
Pero oiga, ¿cuántos miran al Calvario? Entonces, ahí está el remedio. No está en la religión. No está en oír bien. A ver, dijo un hinchado que estaba ahí ya para reventar de veneno. A ver, ¿cómo está la noticia? Dijo que hay una serpiente levantada de metal allá y el que mire, dice Dios, vivirá. Dijo ese hinchado. Todavía tenía alientos para reírse. Y dijo, ¿qué va a hacer eso? Eso no es así. ¿Tan fácil? No, yo no soy tan tonto. Me estoy muriendo, pero no soy tan tonto. Se va a morir un inteligente. A los 10 minutos, reventó el inteligente y se murió. En cambio, había otro tonto por allá para creer. Porque dice que es tontera creer. Y yo, a ver cómo está eso. Y también está bichado ya. A ver, que hay una serpiente levantada en un asta y el que la mira, dice Dios, vivirá. ¿Y dónde está? A ver, cárguenme, hijos. Llévenme en una silla de ruedas, donde sea, para que la mire. Y lo sacaron a la puerta. Ya estaba casi moribundo. Y vio. Y fue sanado. Yo le aseguro que los que vieron que sanó ese, salieron a ver a la serpiente de metal. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a ver la serpiente de metal o no? ¿O vas a seguir que crees que estás aumentando peso nada más? En esta mañana, el Señor quiere engendrar nuevos hijos aquí en este lugar. Y todos los que ya hemos sido engendrados, quiere que vayamos a decirle a los envenenados de la serpiente que hay esperanza. ¿Lo está haciendo, hermano? ¿Ya se lo dijo al vecino? Acuérdese de aquel hermano que nos dijo que no sé quién sentía deseo de ir a hablarle a los de Nepal, en la India. Pero no le ha hablado a los de enfrente de su casa. Hemos sido levantados, engendrados, hechos nueva creación, para que en lugar de ir tan lejos que tú tengas que pasarte el resto de tu vida aprendiendo el idioma, mejor hables en el idioma que ya sabes, a los que están cerca. Yo conocí un hombre, hermano, que se pasó aprendiendo el japonés para ir al Japón, porque dice que lo había mandado Dios. Aprendiendo japonés se murió, hermano, porque ese idioma cuesta aprenderlo. Dicen, no te metas a aprender primero un idioma difícil con el que ya tienes. Ve y diles que hay esperanza. Después pueda que el Señor te mande al Japón, pero entonces te va a hacer que aprendas fácil el japonés. No va a dejar que te mueras aprendiendo japonés. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Párate en tu casa y sé misionero en tu casa. Párate si has sido engendrado y dile a la gente, no te compliques la vida. No creas que es suma teología la que necesitas. Lo que necesitas para hacer la tarea es ser engendrado. Porque el que es engendrado, ¿cómo no va a poder decir, yo tengo vida, yo siento vida, y usted está perdido si no hace lo que el Señor me dijo? Ahí está el mensaje. ¿Por qué te tienes que ir a aprender primero el prólogo para aprender el epílogo, para no decir nada? Mejor sin prólogo y sin epílogo. Diles como la samaritana, allá en el pozo de Jacob está el Mesías, lo he encontrado, me dijo toda mi vida, yo no le entiendo nada a él, pero me dijo toda mi vida, lo he encontrado. Al rato venían todos los de Samaria a oír a Cristo. Hermano, es demasiado que Cristo se haya hecho hombre, morir en la cruz,
entrar en el tiempo solo para que estemos sentados en una iglesia aburridos bostezando, hermano. ¿Verdad que no concuerda eso? No concuerda. Y hay quienes dicen, no, pero como no me ponen en nada, si no te tiene que poner el hombre. Pueda que te ponga el hombre. Pero la verdad de las cosas es que si no podemos hacer la tarea dentro de la casa, tampoco la vamos a poder hacer fuera de la casa. Dios que está aquí, nuestro Señor Jesucristo que está aquí, su Espíritu Santo que está aquí, te dice, no me rechaces como los míos me rechazaron, porque voy a ir a otros y no te volveré a hablar, y otros oirán. Así le dijo a Israel. Mire que dejó a Israel emproblemado y se vino a otros, y esos otros entre otros somos nosotros. Y le hemos oído, ¿no? ¿Le ha oído usted? Voy a leer el verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. O sea, que aparte de los que creen en Él, no hay hijos de Dios. Entonces, ¿qué cree que soy? Me dijo no sé quién. Si no soy de Dios, ¿de quién soy? Como no lo quise lastimar, le dije, pues es criatura de Dios, por no decirle que era de otro de una vez. Es criatura, creación de Dios. Pero como la creación de Dios se perdió, tuvo que venir a ser hijos de Dios. De tal manera que de la creación de Dios, que no pasen a ser hijos de Dios, que no le den esta potestad, no habrá escape. Y sigo leyendo. Los cuales no es por voluntad de ellos, ni por voluntad de sus padres que van a nacer, sino que es por voluntad de Dios. Entonces nos ponemos bajo la voluntad de Dios y ya está. Nada más decirle, Señor, aquí estoy, criatura pecadora, pero estoy bajo tu voluntad. Y entonces el Señor va a decir, bueno, no voy a engendrar. ¿Por qué no? Si el simple hecho de estarle diciendo, Señor, aquí estoy bajo tu voluntad, es porque ya el Espíritu de Dios te está trabajando. Porque nadie va a venir a decirle eso a Dios si no lo empuja el Espíritu. De tal manera, hermano, que podemos decir con toda seguridad que nadie que se pierda tuvo deseo de salvarse. Y lo voy a decir de una manera más bonita, de una manera mejor, como usted lo hubiera querido oír. Y nadie que se salve podrá decir que no se quiso salvar. Porque Dios pone el querer. Y nadie va a decir que se perdió a la fuerza, hermano. Nadie va a llegar al infierno y decir allá en el infierno, Señor, mira, tú me metiste aquí a la fuerza, yo no quería venir para acá. Y le voy a decir una cosa, claro, nadie se quiere ir al infierno, pero como creen que en el infierno hay, para ahí van. Y como de todas maneras, no son tus dichos los que te llevan o no, sino lo que estás haciendo. Entonces de todas maneras dicen, bueno, a mí me han dicho a carcajada limpia, hermano, burladores. Me han dicho, ajá, alegre el infierno, dice más alegre que el cielo, porque ya vamos a poder parrandear. Y se quedan con una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando yo oigo eso, hermano, me recuerdo de la última carcajada de los yernos
del otro. Y también me recuerdo, cuando veo esas burlas y las oigo, me recuerdo de las últimas burlas antes de que Noé cerrara la puerta del arca. Por eso en esta mañana no vayas a caer en eso. Que allá en el infierno le tengan que decir a Dios: Señor, yo no quería venir aquí, tú no me diste una oportunidad. Sino que el que esté ahí se fue por sus propios pies. Dios le hablaba y decía: no, no hay tiempo. Dios le hablaba, está más alegre aquí la cosa. Algún día, mañana, y cuando sintió, estaba en el infierno. Pero usted que siente el llamado, es porque Dios tiene compasión de usted. Y en esta misma mañana usted puede ser engendrado. ¿Quiere cerrar sus ojos? O puede arrepentirse, porque Dios ya le está poniendo el querer. Hágalo, porque cuando Él pone el querer, Él le va a poner el hacer. Pero tiene usted que decidirse. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién va a venir para que el Señor lo engendre? ¿Quién va a venir a pedir misericordia? Venga aquí adelante, rápido, antes de que sea tarde. Venga, venga, levántese de su lugar. Venga, venga. Aquí le van a ayudar para que usted sea hijo y no solo criatura. Venga, muévase. Ahí viene la primera persona. Allá viene otra persona más, y otra más, y otra más, y otra más, y dos más, y otra más en medio, y otra acá, y dos allá. Miren que ya no contamos más. Sigan viniendo, sigan viniendo. Venga, esta es su hora. Mire cuánta gente. Ya ni voy a intentar contarlos. Venga al frente, aquí está su lugar. Deje que el Señor lo engendre. Deje que el Señor lo haga hijo. Si tiene el deseo, a nadie va a dejar el Señor con el deseo, porque es Él el que lo ha puesto. Y le va a cumplir. Allá vienen 4, 5, 6 más. ¿Cuántos más vienen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí le van a ayudar orando. De arriba de la galería, allá arriba, no habrá quien va a bajar. Allá vienen 2 personas más desde el fondo. 2 más aquí de este lado. Gloria a Dios. Venga, el Señor le va a engendrar. Y le va a engendrar del Espíritu, no de la carne, porque de la carne ya usted fue engendrado. Allá vienen más todavía. No podemos cortar la invitación. Venga, venga al frente. Aquí le van a ayudar y le van a ayudar. Allá viene otro joven. Allá vienen más. Nadie sabe cuándo se va a morir. Es por eso es que es bueno venir ya, porque mañana, pues mañana a saber si llega. Venga, venga, ahora mismo. Allá viene otro joven, allá viene otro caballero, 2 más, 3 más. Mire cuánta gente, qué cosecha. Cosecha de año nuevo. Año nuevo, vida nueva. Gloria a Dios. Siguen viniendo. Siguen viniendo. Gloria a Dios. Allá se levantan otros. Hasta niños vienen. Gloria a Dios. Ahí le van a ayudar. Vamos a hacer la oración de fe. Le van a ayudar acá a buscar a Dios, a ser engendrado por Dios. Le van a ayudar porque ya el querer trae el hacer, y ambos son de Dios. Gloria sea su nombre. Siguen viniendo, no pueden. Mire, es un hilo que no se detiene. Siguen viniendo, más todavía, y todavía hay más que deben venir. He hablado palabras de Dios porque me he basado en la Santa Escritura. No he pensado mis cosas ni mis ideas, sino la palabra. Siguen viniendo más. Gloria a Dios. Allá viene todavía más. Muy bien. Mientras siguen viniendo, hermano y hermana, reflexiona en esta mañana. ¿Ya eres nacido de nuevo? ¿Ya eres nacido de nuevo? ¿Ya está la simiente de Dios en ti?
Vamos a levantar las manos los que ya conocemos al Señor y vamos a decirle algo. Dígale de sus propios labios. Yo no le voy a decir qué tiene que decir. Usted sabe qué le tiene que decir. Usted sabe lo que desea decir. Pero levante sus manos y su corazón al Señor. Dígale algo ahora mismo. Él le dará las peticiones de su corazón. Él le dará lo que anhela. Ahora, porque se lo ha prometido. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Padre que estás en el cielo, bendice esta multitud. Derrama de tu espíritu a los que están oyendo por la radio. Hasta ahí llega con tu poder. Sana, liberta, salva en el nombre poderoso de Jesucristo. Lleva salud al cuerpo. Llega con salud al que está enfermo. Y llega con liberación al que está oprimido. Llega ahora en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Tome gracia sobre gracia del que da la gracia. Tome de Cristo gracia, amor y esperanza, porque Él es la fuente de toda vida. Él es el que trajo la gracia, la ley por Moisés, la gracia por Jesús. Tómela, haga lo que dijo Juan, de Él tomamos gracia sobre gracia. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya.